Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo soy la doctora Nadia Martín y en este video vamos a continuar con la temática de piso pélvico y vamos a abordar una temática que es la incontinencia de orina. Bueno, la incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina. Lo principal me parecía que tengamos un concepto muy general de cómo funciona la continencia de la orina, ¿sí? Bueno, en este gráfico vemos cómo la orina básicamente tiene dos músculos que son importantes. Uno es el detrusor. El detrusor es un músculo que al contraerse, bueno, produce el vaciamiento de la vejiga. Y otro es los esfínteres urinarios. Hay un esfínter urinario interno y un esfínter urinario externo. Las mujeres, como tenemos una uretra muy corta, de 3 centímetros, tenemos el esfínter interno y el externo muy cerquita uno de otro. Los varones los tienen más distanciados. Ambos esfínteres, el interno y el externo, dependen de, es decir, están ubicados dentro de la musculatura del piso pélvico. Por eso es que su función, su correcto funcionamiento depende en gran medida de la correcta ubicación de la uretra en el piso pélvico, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de incontinencia de orina podemos encontrar? La incontinencia de orina se clasifica en 4 grupos: incontinencia de orina de esfuerzo, incontinencia de orina de urgencia, incontinencia urinaria mixta, que sería la combinación de las dos anteriores, incontinencia de orina por rebosamiento. Nos vamos a referir en primer lugar, en primera instancia, a la incontinencia de orina de esfuerzo, que es la que más relación tiene con el piso pélvico. La incontinencia de orina de esfuerzo se define como la pérdida involuntaria de orina durante el ejercicio pélvico o cuando aumenta la presión abdominal. En condiciones normales, los mecanismos de continencia deben funcionar aunque la persona esté corriendo, esté saltando o esté ejerciendo una maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva le llamamos nosotros a todo aumento de la presión abdominal, que es lo que hacemos, por ejemplo, al toser, al estornudar, al hacer algunas actividades como por ejemplo peinarnos, levantar algo pesado, ¿sí? Todo eso implica un aumento de la presión abdominal que recae en el piso pélvico. Bueno, la continencia debe existir a pesar de los aumentos de presión abdominal. Si cuando aumenta la presión abdominal se escapa la orina, eso es una incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo puede deberse a dos causas. Una es al aumento de la movilidad de la uretra, ¿sí? Esto le llamamos hipermotilidad uretral y sucede cuando la uretra no está bien ubicada en el piso pélvico, cuando el piso pélvico está debilitado y la uretra no puede ubicarse en el contexto de la musculatura del piso pélvico. En ese caso el esfínter, por más que exista, no funciona bien. Bueno, y a esto es lo que le llamamos hipermotilidad uretral. También puede deberse a una deficiencia intrínseca del esfínter, ¿sí? El esfínter uretral puede lesionarse por un montón de causas, por infecciones, por tumores, por patologías de orden sistémico, bueno, en fin. O por supuesto pueden coexistir ambas razones. Puede coexistir una hipermotilidad uretral con una deficiencia del esfínter, como puede pasar, por ejemplo, en la mujer diabética. Entonces, vamos a ver cómo se evalúa la hipermotilidad uretral. Bueno, con respecto a la incontinencia de orina de urgencia, esta es un poquito más difícil de diagnosticar, digamos, un poco más difícil de definir. Se considera incontinencia de orina de urgencia a la sensación de urgencia miccional, haya o no pérdida involuntaria de orina, ¿sí? Es decir, solo la sensación de urgencia miccional ya estaría fuera de lo esperable. A todo esto se debe asociar con un aumento de la frecuencia miccional, ¿sí? O sea, porque, a ver, si yo retengo mucho la orina, bueno, obviamente voy a tener que correr para llegar al baño. Entonces, no en cualquier caso es una incontinencia de orina de urgencia, sino que tiene que haber sensación de urgencia y aumento de la frecuencia, aumento de la necesidad de la cantidad de micciones, ¿sí? Y se tiene que producir otro factor que es la nocturia. La nocturia es esta misma sensación de urgencia y de aumento de la frecuencia miccional durante las horas de la noche. Entonces se tienen que combinar estos 3 factores. Urgencia, frecuencia y nocturia.
Las tres cosas deben estar presentes para que podamos definirla como incontinencia de orina de urgencia. Bueno, la incontinencia de orina mixta, por supuesto, es cuando se combinan ambas, la de urgencia y la de esfuerzo. Es bastante frecuente ver que una mujer presenta ambos tipos de incontinencia. Y existe otro tipo de incontinencia urinaria que es la por rebosamiento. La incontinencia de orina por rebosamiento es cuando por alguna razón la vejiga se llena y no puede vaciarse, ¿sí? Y solamente se vacía cuando está muy repleta y de esa manera como que se vence un obstructo. ¿Cuáles podemos decir que son las causas de incontinencia de orina? Bueno, más o menos las mismas que mencionamos en la charla anterior de piso pélvico. La edad, a partir de los 35 años la incontinencia de orina es mucho más frecuente. 35 años estamos hablando de una persona muy joven. La paridad, la cantidad de partos, los pesos de los recién nacidos, los partos instrumentales, todos estos son factores desencadenantes. La obesidad, que ocasiona un importante aumento de la presión abdominal. Entonces, la obesidad es una causa muy importante. La diabetes porque produce denervación, ¿sí? La diabetes produce disminución de las sensaciones, y eso también afecta a la parte urinaria y eso también puede producir incontinencia. Bueno, por supuesto el tabaquismo, habíamos dicho en la menopausia, después que se produce la pérdida hormonal, la incontinencia urinaria aparece con más frecuencia. La radioterapia, por la posibilidad que tiene de dañar estructuras pélvicas. Algunos fármacos, por ejemplo los diuréticos, pero también algunos otros fármacos pueden colaborar con la incontinencia. Por supuesto, las infecciones urinarias y pélvicas. Lo primero que yo debo hacer cuando una mujer pierde orina es descartar que no haya una infección urinaria o una infección pélvica más generalizada, digamos. La existencia de masas pelvianas, un tumor de ovario, un mioma, ¿sí? Diversos tumores de origen pelviano pueden estar comprimiendo la vejiga y pueden estar favoreciendo la incontinencia. Por supuesto, el antecedente de histerectomía. Al yo sacar uno de los órganos pélvicos, altero totalmente la anatomía y esa alteración de la anatomía puede llevar a una incontinencia. Bien, con respecto a cómo hacer el diagnóstico, cómo evaluar a la paciente que consulta con incontinencia. Lo primero y principal es la historia clínica. Todos los días me encuentro con pacientes que me dicen, nunca una ginecóloga me había preguntado todo eso. Bueno, la historia clínica es lo más importante porque, como vemos, la evaluación del tipo de incontinencia depende fundamentalmente del interrogatorio. Además, en el motivo de consulta, no siempre el diagnóstico coincide con lo que más le molesta a la paciente. O sea, yo no solamente tengo que tener un diagnóstico, sino saber qué es lo más importante para la paciente, cuál es para ella el síntoma más molesto, para poder orientar mis herramientas terapéuticas en ese sentido. Por supuesto que tengo que preguntar por enfermedades de orden general, porque hemos dicho que si una mujer tiene tabaquismo, obesidad o diabetes o toma ciertos medicamentos o un montón de cosas, todo eso puede favorecer la incontinencia. Entonces yo no puedo tratar algo sin saber qué paciente de base tengo. Bueno, por este motivo es que es muy importante que la historia clínica sea completa. Sí te sugiero que lleves a la consulta ginecológica todos los estudios que tengas, los ginecológicos, clínicos, bueno, todo lo que tengas, porque va a ser muy importante verlos. Bueno, la siguiente herramienta de evaluación es algo que se llama diario miccional. El diario miccional consiste en que la paciente lleve un registro de sus ingestas de líquido y de sus micciones, ¿sí? de las veces que va a orinar. Es un poco tedioso, pero por definición el diario miccional tiene que ser de 7 días, pero en general con una evaluación de 48-72 horas es suficiente, digamos, es una intervención suficiente para tener un buen diagnóstico. Bueno, el examen pélvico. En el examen pélvico, por supuesto que yo voy a hacer la colposcopía, el papanicolado de control. Vamos a hacer un tacto vaginal, vamos a saber qué útero tenemos, vamos a buscar masas anixiales. Vamos a observar los genitales externos a ver si hay existencia de prolapso. Durante el tacto también se puede diagnosticar el tipo de prolapso. Se puede diagnosticar si hay prolapso uterino, si hay prolapso anterior, si hay prolapso posterior.
Bueno, por supuesto que durante el examen pelviano vamos a hacer la evaluación del trofismo genital, vamos a ver sobre todo en las perimenopáusicas, en las posmenopáusicas, vamos a ver el estado de los tejidos, a ver si tienen buen trofismo, si necesitamos hacer la suplementación hormonal. Y esto se puede hacer, digamos, clínicamente a ojo buen cubero, y una forma de ayudarnos a evaluar el trofismo es con el Papá Nicolau. Si el Papá Nicolau sale trófico, bueno, eso es normal, y si sale hipotrofia o atrofia, eso nos ayuda en el diagnóstico. Dentro del examen pelviano existe una prueba un poco más específica, que es el Q-tip test o prueba del hisopo, que consiste en colocar a la mujer en posición ginecológica, colocar un hisopo en la uretra, no en la vagina, sino en la uretra, que es por donde orinamos, y pedirle a la paciente que realice una maniobra de Valsalva, por ejemplo, que tosa. Y en función de cuánto se mueve este hisopo, nosotros podemos decir si hay una movilidad uretral normal o si hay una movilidad uretral aumentada. ¿Te acuerdas que hablamos de que una de las causas de incontinencia de orina de esfuerzo es la hipermotilidad uretral? Bueno, esta es la forma de evaluar clínicamente la hipermotilidad uretral, ¿sí? Si este hisopo se mueve más de 45 grados, esa paciente tiene hipermotilidad uretral. Lo siguiente que yo pediría, por supuesto, es un urocultivo, ¿sí? Un urocultivo es mandatorio, te lo van a pedir siempre que consultes por incontinencia de orina, porque a veces una infección que no produzca otros síntomas puede manifestarse mediante la continencia de orina. Y si hay una infección, es fundamental tratarla antes de evaluarla, de seguir evaluando, digamos, de continuar la evaluación de incontinencia, porque con infección no se vale, no funciona, no sirve. También, si durante el examen ginecológico se encuentra algún signo de infección pelviana, se te puede llegar a pedir un cultivo. La ecografía ginecológica es muy importante por esto que dijimos de que las masas pelvianas pueden presionar la vejiga y producir o empeorar la sensación de incontinencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un gran tumor de ovario, si tengo miomas grandes, sobre todo los miomas en cara anterior que comprimen la vejiga, esto va a empeorar la incontinencia de orina. A su vez, si tengo un útero, por ejemplo, muy grande, muy hiperplásico, pesado, ese útero va a aumentar el peso sobre el piso pélvico y va a ser una de las causas de incontinencia de orina. Entonces, la ecografía ginecológica es muy importante. En la ecografía también se puede evaluar algo que llamamos residuo postmiccional, que es una evaluación de cómo funciona tu vejiga. Si tu vejiga funciona bien, o sea, si se vacía por completo, el residuo postmiccional va a ser muy pequeño, y si tu vejiga no funciona bien y no logra vaciarse completamente, el residuo postmiccional va a ser más importante. Eso nos da una idea de cómo vamos a orientar el tratamiento, si va a ser médico, si va a ser quirúrgico. Existe un estudio que se llama cistrouretrografía miccional. Es un estudio en el cual se inyecta una sustancia de contraste, ¿sí? Esa sustancia de contraste se elimina por los riñones y va dibujando todo el árbol urinario, ¿sí? Cuando esa sustancia de contraste llega a la vejiga, se produce la represión vesical, ¿sí? Se puede ver la vejiga repleta y se puede ver el residuo postmiccional, por ejemplo, después de la micción. A su vez, a medida que la vejiga se va llenando, se puede ir evaluando cuándo la persona siente deseos de orinar y cuándo la micción es imperiosa. Es un estudio que aporta mucha información sobre cómo funciona el mecanismo excretor de la orina. Es un poco molesto, pero es un estudio muy útil. Después existe otro que se llama la cistoscopía, que es más molesto, pero es el único estudio que me permite ver la vejiga por dentro, ¿sí? La cistoscopía es introducir una camarita por la uretra hasta llegar a la vejiga y se puede ver toda la cavidad de la vejiga por dentro. Esto es fundamental cuando uno sospecha que hay lesiones en la vejiga, cuando uno sospecha que hay pólipos, que hay, por ejemplo, litiasis, o sea, piedritas, cuando hay algún tumor, alguna lesión vegetante. Todas esas
todas esas lesiones, la única forma de verlas es con la cistoscopía. Además, con la cistoscopía obviamente se pueden tomar biopsias e incluso se pueden hasta hacer resecciones, ¿sí? Pueden hacer resecciones que otorguen una mejoría clínica. Bueno, con respecto al tratamiento, gran tema grande. Por supuesto que el tratamiento va a depender muchísimo de qué tipo de incontinencia urinaria tengo yo. Lo primero que tengo que hacer es el control de la enfermedad de base, ¿sí? No sirve de nada operar a una paciente si yo primero no controlo la enfermedad de base, ¿sí? Si sigue tosiendo, si sigue fumando, si sigue haciendo un montón de esfuerzo defecatorio, si su obesidad sigue empeorando, ese prolapso va a volver. Porque por más que yo opere, ponga una malla o haga un montón de cosas, el peso abdominal no tiene otro lugar por donde descargar y va a volver a descargar por el mismo lugar y ese prolapso va a recidivar, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es optimizar a la paciente que ya tengo. Y en muchos casos, solo con eso, la incontinencia mejora lo suficiente como para no requerir cirugía. Entonces lo principal es el tratamiento de la obesidad, del tabaquismo, que la diabetes esté bien controlada, bueno, etc. Si tengo un mioma lo saco, ¿sí? Tal vez solo con eso es suficiente. Es decir, siempre tratar de eliminar las otras causas y dejar la incontinencia urinaria limpia, ¿m? Para que yo pueda hacer un tratamiento y pueda evaluar si ese tratamiento es efectivo o no. Por ejemplo, si una paciente toma un montón de diuréticos, va a ser muy difícil que yo pueda hacer algo por esa incontinencia, ¿sí? Voy a tener que evaluar que esa enfermedad de base que ya tiene, que la hace tomar diuréticos, esté lo suficientemente controlada. Bueno, el próximo paso sería la reeducación vesical. La reeducación vesical consiste en enseñarle a la paciente a, digamos, regular la ingesta de líquidos y regular las micciones. Educar al esfínter a que no vamos a ir a orinar cada vez que tengamos deseo, sino que vamos a hacer micciones programadas, ¿sí? Inicialmente las micciones programadas van a ser bastante frecuentes y la idea es que con el tiempo se puedan ir espaciando, ¿sí? Y que cuando yo tenga la sensación imperiosa de orinar, yo pueda controlar, pueda activar el esfínter y pueda posponer la micción. Es decir, eso se puede reeducar y, bueno, en esto consiste la reeducación vesical. Una cosa muy importante es adecuar el tipo de actividad y la postura. Por ejemplo, si una mujer tiene un trabajo en el que hace enormes esfuerzos, bueno, educarla en el uso de las herramientas adecuadas para el trabajo que vos realizás, para disminuir el esfuerzo y disminuir la carga sobre el piso pélvico, educar en qué posiciones debe realizar el esfuerzo, en qué posiciones debe agacharse, en qué posiciones debe levantar el peso para evitar disminuir lo más posible la carga sobre el piso pélvico y que no siga empeorando la incontinencia. Es decir, esto sería lo de adecuar la actividad física. Bueno, la otra de adecuar la actividad física. Si yo tengo una incontinencia urinaria de esfuerzo, es muy probable que no pueda hacer jumping, ¿sí? Es muy probable que durante algún tiempo tenga que elegir otra actividad física. Y la postura. La postura es muy importante. La columna vertebral tiene una serie de basculaciones, tiene una serie de curvaturas que ubican a la pelvis en una posición que es la ideal, ¿sí? Si yo tengo una basculación pelviana inapropiada, es muy probable que mi piso pélvico no pueda funcionar óptimamente y que por lo tanto no pueda contener la orina. Esto se puede hacer mediante ejercicio físico y algunas personas requieren algo que se llama reeducación postural global, en la que justamente se mejora la postura y también se mejora la postura al hacer diferentes actividades, por ejemplo, al agacharse, al acostarse, al sentarse, ¿sí? No solo en la bipedestación, sino también en otras posturas. Bueno, y llegamos a la parte de los ejercicios de Kegel, que ahora los vamos a ver. Le he pedido a una persona muy querida mía que me ayude, que es mi hija, que es gimnasta, así que vamos a ver con ella los ejercicios de Kegel. Por mientras te cuento que los ejercicios de, los ejercicios de Kegel fueron ideados por Kegel, que fue un ginecólogo, que fue el primero que
de alguna manera visibilizó que esta debilidad del piso pélvico podía remediarse fortaleciendo la musculatura del piso pélvico, lo cual requiere algunos ejercicios específicos que no son los habituales que se suelen hacer en todas las actividades, ¿sí? De ahí proviene el término ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel se pueden hacer de un montón de maneras, se pueden hacer sentadas, se pueden hacer en el baño, se pueden hacer de pie, se pueden hacer acostada, con pelota, sin pelota, con una silla, bueno, en fin. Nosotras vamos a ejemplificarte algunos. Los ejercicios de Kegel tienen muchos beneficios, ¿sí? No solo mejoran la continencia urinaria, sino también mejoran el desempeño sexual. Bueno, vamos a ver la parte de los ejercicios. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Irupe. ¿Cuántos años tenés? Tengo 9 años. Bueno, ¿y vos haces gimnasia? Sí. ¿Qué gimnasia haces? Gimnasia artística. ¿Y en qué nivel? Nivel 2. Bueno, muchas gracias por la colaboración, Irupe. Te vamos a pedir que nos señales cuál es tu piso pélvico. Acá. Bueno, muy bien. Eso es lo que vamos a ejercitar ahora. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Te vas a poner en decúbito dorsal. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a flexionar las rodillas. Exacto. Y vamos a elevar el piso pélvico. Vamos a hacer una repetición. Bien. Bajo. Otra. ¿Dónde sentís la fuerza? En el piso Bien. pélvico. Muy bien. Otra vez más. Muy bien. Ese es el primer ejercicio. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo, que es en 4 patitas. Posición de 4 patitas. Bien. Bien derechita. Tienes que poner a 90 grados las... así. Y voy a elevar un brazo y la pierna contraria. Manteniendo el equilibrio, despacito, 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 mantengo, relajo, cambio, con el otro, despacito, mantengo, cambio, muy bien, despacito de nuevo, mantengo, bajo y cambio, bajo. Bien, ¿dónde sentís el ejercicio? Acá, ¿no es cierto? Sí, sí. Acá abajo. Bien. Bueno, ahora nos vamos a poner en B. Bien. Y vamos a caminar con las manos hacia los pies. Eso. Y ahora vuelvo hacia los pies. Y eso, el cuerpo mío tiene que estar en B. De nuevo. Todo lo que pueda. Y vuelvo. Muy bien. Y vamos a hacer el último ejercicio que, ¿te acuerdas cómo es? Sí. O sea, es así. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí. Vamos a poner el cuerpo a 90 grados y voy a alinear el brazo y la pierna. ¿Sí? Alineo. Perfecto. El otro bracito pegado a la pierna. Eso. Bien, mantengo. Vuelvo. Cambio con el otro. El brazo y la pierna contraria. Muy bien. Vuelvo y cambio. ¿Es fácil? Sí. Sí. Pero ¿qué es lo más importante? Mantener el equilibrio. Bien. Bueno, esos son los ejercicios para el piso pélvico. Muchas gracias. Diga chao a las chicas. Chao. Bueno, continuando con la terapia no farmacológica de la incontinencia de orina, nos queda por mencionar las bolas chinas. Las bolas chinas son unos objetos que en general son de silicona, ¿sí? Vienen de diferentes tamaños y de diferentes pesos. Se introducen en la vagina y ayudan a educar qué tipo de contracción debo hacer para contener la orina, ¿sí? Inicialmente podés utilizarlas en la noche y progresivamente le vas a ir incorporando al resto de tus actividades hasta que puedas utilizarla, por ejemplo, mientras estás sentada leyendo o viendo tele. Después la vas a usar mientras estés haciendo algo en bipedestación y después incluso vas a poder hacer actividad física con ellas. Es una forma más de ejercitar el piso pélvico porque a veces no es fácil porque tenemos que usar músculos que no los tenemos muy incorporados. Bueno, es una herramienta más y a algunas personas les sirve.
Con respecto al tratamiento farmacológico, bueno, existen fármacos que se pueden utilizar, son fármacos anticolinérgicos. El más conocido de ellos y el que mejor resultado ha dado es la darifenacina. Los fármacos son más útiles en la incontinencia de orina de urgencia, porque lo que producen es la relajación específica de los músculos. Entonces, de esa manera, yo puedo evitar la urgencia miccional. No te recomiendo que te automediques. Fíjate que el camino para llegar al diagnóstico y al tratamiento de una incontinencia es bastante largo, así que bueno, obviamente el objetivo de esta charla no es que vos vayas y te automediques, sino que sepas que este tratamiento existe y que se te puede indicar. Los resultados de la darifenacina no son excelentes ni mejorables, funcionan lo suficiente en algunas mujeres como para que se justifique su uso, ¿sí? Entonces el uso lo va a evaluar tu ginecóloga. Bueno, y tenemos por último las sustancias de abultamiento. Las sustancias de abultamiento son tratamientos de ginecoestética. Viste que en los tratamientos estéticos se utiliza, por ejemplo, el ácido hialurónico, que se coloca en las arrugas, se rellenan y de esa manera, bueno, se mejora, digamos, el uso de la musculatura facial. Bueno, es ese mismo concepto aplicado a los músculos de la uretra. Cuando los músculos de la uretra no tienen el trofismo suficiente como para contraerse y contener la orina, se le puede ayudar con estas sustancias de abultamiento, que son específicas para el uso de la ginecoestética. Son tratamientos bastante modernos, en general no los vas a encontrar en cobertura de las obras sociales, pero son un tratamiento no invasivo y es una buena opción para mujeres jóvenes, para mujeres que no tienen maternidad cumplida, para mujeres que no pueden someterse a cirugía, ¿sí? Y tenemos también la fisioterapia. La fisioterapia es, digamos, ayudar mediante un profesional, un kinesiólogo, una kinesióloga, va a colocar electrodos en diferentes partes del cuerpo, va a colocar electrodos dentro de la vagina, sobre el músculo detrusor, bueno, en diferentes partes de la pelvis, para inducir la contractilidad de los músculos y al producir la contractilidad muscular, los músculos se van a fortalecer y van a colaborar con la continencia de orina. La realidad es que el uso de la fisioterapia en incontinencia de orina es de relativa utilidad. Se recomienda primero empezar por el fortalecimiento del piso pélvico mediante los ejercicios y se pueden como reforzar con la fisioterapia, porque si la fisioterapia se encuentra con un músculo muy atrófico y muy inutilizado, la utilidad va a ser muy poca, ¿sí? Pero es una herramienta que se puede utilizar en pacientes que tienen la disponibilidad de tiempo de hacerlo, sobre todo en pacientes tal vez que tienen un poco de denervación, las mujeres diabéticas, en las que es más difícil lograrlo sin ayuda de equipamiento, bueno, se puede utilizar. Bueno, espero que este video te haya gustado, que te haya sido útil. Te invito a suscribirte a mi canal. Te pido que le dejes un me gusta a este video, así puede compartirse más y llegar a más personas. Y nos vemos en el próximo.